Muchas gracias ante todo al CCN por darme esta oportunidad y a todos los valientes que habéis madrugado hoy y haber hecho frente al frío madrileño. Como he comentado, vamos a hablar de troyanos bancarios y los troyanos bancarios son una amenaza que llevan bastante tiempo entre nosotros y por eso les ha dado tiempo a evolucionar a los delincuentes estas amenazas de forma que hacen cosas ya muy específicas, incluso afectando a países o sectores en concreto. Hoy vamos a analizar dos casos. El primero es Backswap, afectando a usuarios de España y otros países, pero nos vamos a centrar en la campaña española. Y en otro, una tendencia peligrosa que está aumentando considerablemente, que son los troyanos dirigidos sobre todo a plataformas Android. En el tema de Backswap estamos hablando de un troyano que, como muchos otros, lleva una evolución, lleva meses, incluso años entre nosotros, pero que ha habido cambios y que ha provocado que muchos usuarios se vean afectados en varios países. Estamos hablando de un troyano cuyo proyecto inicial pues, era un troyano bancario convencional. Simplemente esperaba que el usuario introdujese su usuario y su contraseña de acceso a la banca online y lo robaba. Luego evolucionó un poco y lo que se dedicó también era a robar los datos del portapapeles. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hace es copiar y pegar esa información, ya sea para acceder a su cuenta bancaria o incluso para acceder a su cartera de criptomonedas. Se centraron en una cosa en concreto y es que le funcionaban muy bien las inyecciones web. Es decir, introducían código o lo que era información en aquellos sistemas de banca online que tenían identificados como objetivos y también, por último, las características más recientes es que otra vez recopilaban información del portapapeles, pero para hacer una técnica que ahora veremos y que consideramos bastante novedosa y por lo menos era bastante ingeniosa. Toda esta información está recopilada tanto en un post que hicieron mis compañeros en el SET, como en una parte técnica que ha desarrollado la empresa S21sec, que también está muy bien documentada, con lo cual si alguien quiere profundizar en Backswap, estas dos fuentes las tenéis aquí a vuestra disposición. Iniciando con la línea temporal, mis compañeros Mitchell Bosley y Peter Kalney hicieron una investigación desde el principio, los orígenes de Backswap, hasta las últimas actividades que vimos en mayo de este año. Veremos después por qué se paró esta actividad o, por lo menos, no tenemos más constancia de que hayan seguido con esta variante. Como hemos visto, no es nuevo. Estamos hablando de un troyano bancario que tiene su origen pues, ya desde 2017, pero que su actividad principal se desarrolló durante 2018 y principios de este 2019, afectando primero a bancos, usuarios de banca online, en países como Polonia, y después, a partir de agosto, ya es mala fecha para empezar a enviar un troyano bancario en España, y hasta noviembre en una primera fase, porque después hubo una segunda fase. Continuaron y vieron que podían seguir obteniendo beneficio. En lo que es centrándose en Backswap afectando únicamente a España, tenemos la siguiente información. La primera es que los delincuentes utilizaban una técnica bastante conocida, que es introducir este troyano bancario en aplicaciones supuestamente legítimas. Utilizaban el buen nombre de muchas aplicaciones conocidas por todos para introducir su código malicioso y adjunto a mensajes de correo, un vector de ataque completamente tradicional y que sigue siendo efectivo hoy en día, pues conseguían que los usuarios recibieran este correo, abrieran la aplicación y se infectaran. Luego veremos que aplicaron otras técnicas un poco más complejas. Por ejemplo, además de esa capa de ocultación dentro de una aplicación legítima, utilizaban una capa de ofuscación del código, del shellcode, en imágenes BMP. ¿Cómo? Pues aprovechaban aquellos campos que no eran relevantes para que esa información de formato BMP pues, se siguiera viendo como una imagen o como una imagen un poco distorsionada para introducir este shellcode. Vimos una tendencia curiosa y es que aparte de los mensajes que nos dejaban a los fabricantes de antivirus, los delincuentes siempre utilizaban, o muchas veces utilizaban, lo que eran imágenes referentes a películas. Bueno, es curioso, cada uno tiene sus manías y en este caso vimos que utilizaban este tipo de imágenes BMP. Esta es la primera campaña, luego en la segunda vemos que seguían con esta tendencia. Como ejemplo, aquí tenéis un emulador de lo que hacía el Backswap, para que veáis que realmente la técnica era bastante ingeniosa. Detectaba cuando el usuario estaba intentando acceder a un servicio de banca online, de entre los que tenía él registrado, tanto en el caso de Polonia como en el de España. Si, por ejemplo, estaba intentando acceder a la banca online del BBVA, lo detectaba, iba registrando, iba almacenando, y entonces había un momento en el que él inyectaba el código. En este caso, como es un emulador, el código lo que hace es inyectar un usuario y una contraseña para acceder.
En realidad, lo que hace Backswap es más ingenioso todavía. Se espera que el usuario acceda, se espera que el usuario quiera realizar una transferencia y una vez está realizando esa transferencia, al vuelo cambia el código de la cuenta bancaria a la que se realiza. De todas maneras, es tan sencillo como ver el ejemplo de yo que realizo una transferencia, por ejemplo, a mi comunidad de vecinos porque tengo que pagar la cuota trimestral y en vez de poner ese número de cuenta, el troyano cambia esa cuenta a una controlada por los delincuentes. Más que los delincuentes, las mulas que estaban bajo el mando de los delincuentes. Y aquí es donde es importante recopilar esta información y ponerla en conocimiento de aquellos que pueden actuar. Porque esta información, por suerte para nosotros y por descuido de los delincuentes, creemos, estaba bastante visible, tanto en parte del código de Backswap como a través de la comunicación que realizaban sus centros de mando y control. Y podíamos obtener datos tan interesantes como estos. Obviamente he ocultado alguna información para no revelar tampoco demasiada información personal, pero podéis observar que los objetivos son, por una parte, Banca Online Española, que entre otras cosas aparecía el nombre de la mula que estaba utilizándose para ese ataque en concreto. Estamos hablando de muestras que se iban actualizando cada 2 o 3 días en sus primeras fases y que lo ponían tranquilamente su nombre, apellidos y un número de cuenta española, con lo cual eso es identificable. Y si es identificable, en este caso estamos actuando en España, se puede perseguir. En este punto, uno tiene que tomar una decisión. ¿Te lo quedas para lanzar una nota de prensa y intentar salir en los medios? ¿O actúas de una forma que considero más responsable y es ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ellos hagan el trabajo con base en esta información? Y aquí lo que hicimos fue, sabemos que en agosto, pues, en el tema del trabajo, todos estamos un poco de vacaciones, pero a partir de ya recopilar durante las primeras semanas información suficiente de unas cuantas mulas y de estas muestras, nos pusimos en contacto primero con el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y posteriormente con la UIT de la Policía Nacional. Y ellos lo que hacían era recopilar esta información para realizar sus procesos y además supimos que la cosa estaba funcionando muy bien porque nos contactaron directamente de bancos online españoles preguntando por esta información a la cual accedimos a darles gustosamente. De hecho, sin entrar en detalles de la operación, porque tampoco somos nosotros, la parte de la empresa antivirus, los que nos encargamos de perseguir estas acciones, eso es cosa de la policía y de la Guardia Civil, en nuestro caso, sí que supimos que se estaba haciendo algo. ¿Por qué? Porque conforme íbamos observando la evolución de la campaña, nos dimos cuenta que los delincuentes estaban cambiando cosas. Para empezar, ya no ponían el nombre y apellidos de la mula. Eso para empezar. Y segundo, ya no intentaban robar todo tipo de transferencias por unas cantidades, aunque fueran ínfimas. Ya se centraban, si os fijáis en los números, 2.000, 6.500, ese era el rango de cantidades en los cuales se activaba el troyano. Si era menos de 2.000 o mayor de 6.500, no se activaba. Ahora, si era un rango entre 2.000 y 6.500, sí que se activaba, realizaba la inyección de código y cambiaba el número de cuenta a la que se transfería. Y esos son detalles que significan que ellos están notando cierta presión, que igual deben de cambiar las técnicas para que no sea tan evidente y que sabemos que se está actuando al menos en una fase principal. Esto siguió desde septiembre hasta finales de noviembre y principios de diciembre. Y vimos que iban cada cierto tiempo pues, prolongando el número de muestras. Ya no era tan frecuente, ya lanzaba una muestra cada semana o cada 2 semanas, con lo cual otro indicio de que estaba notando cierta presión. ¿De quién? Pues probablemente de nuestras fuerzas de cooperación del Estado, como anteriormente lo habían hecho en Polonia las autoridades de allí. Luego, silencio. A principios de diciembre desapareció, ya no hubo más muestras, estuvimos observando a ver si conseguíamos algo, pero no había manera. Vimos un resurgimiento pocos meses después en la República Checa, pero con unas muestras, una cantidad de muestras muy inferior a lo que habíamos observado hasta ahora. Y un día en concreto, en principios de mayo, apareció otra nueva muestra, afectando a usuarios de banca española. Otra vez utilizando imágenes BMP para ocultar el shellcode. O de nuevo, utilizando, por ejemplo, imágenes de películas conocidas, con una muestra enviada a VirusTotal y que también fue analizada por compañeros de profesión como Jorge Rodríguez, que nos informó de que estaba esta muestra y que pudimos analizar y comprobar que realmente se trataba de otra nueva campaña de Backswap intentando afectar ya no solo a usuarios de banca online española, sino también a usuarios de la República Checa. Lo que concluimos de esta campaña fue que, sorprendentemente, no lo esperábamos realmente, es que la mitad de las mulas eran españolas. Entre todas las campañas, el resto se repartía entre polacos, rumanos y checos, pero la mitad, prácticamente un 48%, eran españoles, lo cual
Indica que los delincuentes tienen una base de negocio basada en España bastante interesante. Luego también vimos que había cuentas bancarias recopiladas pertenecientes a estas mulas, unas 70, y gracias a la cooperación y la comunicación, tanto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como por las entidades bancarias que se interesaron en esta campaña, pues pudimos evitar que se transfirieran de forma ilegal estas cantidades robadas a los usuarios de banca online a las cuentas bancarias controladas por las mulas. Con lo cual, ¿renta colaborar? Por supuesto. Siempre. Algunos desde el departamento de marketing me dirían, pero hombre, saca una nota de prensa o saca algo para hacernos bombo. Sí, puedes hacerlo, pero también es mejor, a lo mejor, tener un perfil bajo, no decir nada, no decir que se está investigando para que se confíen los delincuentes y que la policía y la Guardia Civil, en este caso, sigan haciendo su trabajo. Prefiero eso a que, por tener que lanzar una nota de prensa antes de tiempo, pues se fastidie una operación de este tamaño. La segunda parte de esta charla, pues es algo que a mí me preocupa bastante y otros compañeros del sector también están alertados por conforme se está extendiendo. Puede parecer que aún es algo incipiente, puede parecer que el tema de las aplicaciones bancarias o troyanizadas, en este caso afectadas por troyanos bancarios en dispositivos, sobre todo Android, pues es algo que no está sucediendo tanto como las que acabamos de ver en dispositivos con Windows, pero estamos experimentando un crecimiento muy, muy preocupante. Al final, si hacemos un repaso, mucha gente de esta sala estoy seguro que tendrá mínimo una aplicación de banca online, porque es cómodo, porque es útil y porque es sencillo operar con ellas. Bueno, pues así, si lo extrapolamos al resto de la población, veremos que mucha gente utiliza este tipo de aplicaciones. Ahora bien, cuando la instalan o cuando la descargan, ¿revisan qué es realmente la aplicación que están intentando utilizar? Pues no siempre, y de eso se aprovechan los delincuentes. En este caso, igual que en los troyanos bancarios convencionales, vemos cómo ha habido una evolución. Y están haciendo las cosas de manera que se está complicando primero para detectar cuando estamos ante una aplicación legítima y una fraudulenta, y también complicando también a la hora de identificar esas aplicaciones que son legítimas o aplicaciones que pueden pasar por legítimas pero no lo son. Y aquí hay dos vertientes. Por una parte tenemos los troyanos, digamos, más o menos avanzados, entre comillas, y por la otra, las falsas aplicaciones. Algo que mi compañero Lucas Estefanco ha hecho ya desde hace bastantes meses, ha analizado este tipo de aplicaciones. Los troyanos bancarios en dispositivos Android utilizan una técnica muy similar a lo que hemos visto antes. Se camuflan como aplicaciones legítimas y a partir de ahí engañan al usuario, muestran pantallas de pago o de acceso al usuario a su banca online y a partir de ahí roban o las credenciales o el número de tarjeta, el PIN, etc. Vemos que este tipo de aplicaciones, por desgracia, no es que sean aplicaciones que tú te descargas de repositorios totalmente oscuros, ilegales, no, son aplicaciones que están en Google Play. Y eso es algo que nos preocupa, porque si están en Google Play supuestamente son seguros. Eso Google ha estado realizando movimientos para mejorar esa seguridad, pero aún así son muchas aplicaciones las que se suben a diario y cuesta identificarlas todas ellas. Sí que se ha reducido el tiempo de vida, por así decirlo, de estas aplicaciones en esa marketplace. Ya no están meses como antes, ahora están días, en algunos casos incluso horas, pero sigue siendo preocupante porque hay usuarios que en ese periodo de tiempo las siguen descargando. Y se pueden camuflar de cualquier tipo de aplicación. Ya no es como decíamos antes, la típica linterna que instalas en tu dispositivo móvil, no. Ahora tienes de todo, desde aplicaciones del tiempo, aplicaciones de gestión de proceso, aplicaciones de gestión de batería, etc. Y la tendencia, como vemos en la gráfica, es preocupante porque está subiendo sin parar y es algo que los delincuentes están sacando mucho beneficio, muchas veces a cambio de muy poco esfuerzo. Porque sí, hay troyanos bancarios avanzados y hay otros que dan pena de ver de lo mal hechos que están, pero que siguen funcionando. En el caso de las aplicaciones bancarias, si yo os pongo esta imagen, ¿cuál diríais que pertenece a una aplicación bancaria legítima y cuál fraudulenta? Es prácticamente indistinguible. El tema del idioma da igual en este caso, pero vemos que han copiado perfectamente lo que es la pantalla, tanto de acceso como de operatividad, como después para realizar transferencias de esa aplicación. Y yo os puedo poner, sí, esta es la falsa y esta es la verdadera, pero si lo cambiamos no nos damos cuenta. Y si en un foro especializado como es este ya nos cuesta distinguir, imaginaros cómo está la situación en el usuario de a pie, que lo que se preocupa es descargar esa aplicación y que le funcione. Luego tenemos el esfuerzo que realizan los delincuentes a la hora de personalizar su aplicación. En una parte tenemos los más, vamos a llamarles vagos, son los que
generan una aplicación, la hacen pasar por algo que no es y te muestran una pantalla bastante genérica. Aquí podríamos pensar, bueno, pues que esta pantalla pues nos da que pensar y, sinceramente, ni yo ni muchos de los que estáis aquí, por no decir todos, introduciríamos sus datos aquí. Pero hay usuarios que sí. Poco esfuerzo, pero bastante beneficio para la gente que pica. Luego están los que se complican un poco más y se esfuerzan en que por lo menos puedan conseguir persistencia en ese dispositivo móvil. Y lo hacen engañando al usuario con maneras ingeniosas. Por ejemplo, haciéndose pasar por sistemas de Google. Que hay una actualización de Google con una descripción que nadie va a leer, que te va a pedir unos permisos de un servicio supuestamente de Google y que se va a conseguir con una persistencia porque le está solicitando permisos al usuario que pues, o no va a considerarlos pues, relevantes o que no va a considerar que vaya a suponer un riesgo a la seguridad de su dispositivo o directamente no los va a leer. Pero esos permisos son peligrosos porque estás dando autorización a esa aplicación, en este caso maliciosa, para varias cosas, como por ejemplo observar las acciones, mirar el contenido de la ventana y otros elementos que lo que al final es espionaje y persistencia dentro de tu dispositivo móvil. ¿Para qué? En este caso, para robar información relacionada con la banca online, pero se podría utilizar para muchas otras cosas. Y ya por último tenemos los que utilizan técnicas de ocultación, los que se ejecutan y quieren que el usuario piense que no ha pasado nada o que ha habido un error y que se ha quedado la cosa ahí y no ha ido a más. Efectivamente, hay los que una vez se instalan y hacen su propósito, lanzan un mensaje de error, los que se quedan ahí pensando hasta que el usuario lo termina o directamente los que no muestran nada más aparte de un mensaje que puede ser interpretado como error o como una falla de actualización del sistema, etc. Al final lo que quieren es que el usuario se olvide y piense que aquí no ha habido más incidentes para que no busque, para que no mire que se haya instalado algo que no se debe en su sistema. Las aplicaciones bancarias fraudulentas, por su parte, se distinguen de los traineros bancarios en el que no se preocupan en ocultarse en otro tipo de aplicaciones, lo que hacen es se hacen pasar por aplicaciones de bancos pues que o bien no tienen presencia online en forma de aplicación o bien mucha gente no las conoce. Entonces, cuando buscan, siempre salen muchas veces antes que las aplicaciones legítimas. Y utilizan su imagen, utilizan su nombre, utilizan muchas claves para así confundir al usuario. Son aplicaciones, pues como estos casos que son de la República Checa, que lo analizaron mis compañeros, y que lo único que te hacen es pedirte que te instales, pedirte los datos y ya está. Algo que a un desarrollador de malware le cuesta, iba a decir horas, pero conforme tengan práctica puede costarle incluso minutos de desarrollar. Y algo tan sencillo como esto les está generando muchos beneficios. De tal forma que si me preguntan ¿qué les funciona mejor? ¿Un troyano bancario camuflado en forma de aplicación legítima o una falsa aplicación bancaria? Yo diría que están a la par, por lo que vemos del rendimiento-beneficio. Los primeros cuestan más de hacer a los delincuentes, son más elaborados, tienen más fórmulas de persistencia y ocultación. Los segundos son simplemente una fachada. Pero siguen teniendo una posibilidad de tener un beneficio y lo consiguen. La verdad es que para lo poco elaboradas que están, lo están consiguiendo. Y luego tenemos casos, como recientemente se ha descubierto, entre otras cosas apoyada por Tatiana Siskova de la empresa Kaspersky, nos puso un ejemplo de una campaña que estábamos viendo de estas superposiciones de imágenes que tanto nos cuesta distinguir de la aplicación real. Bueno, pues hace unas semanas hubo una campaña de estas centrada en bancos de Reino Unido y España, más en España que en Reino Unido. Y esto era algo tan clásico, tan que nos llevamos la mano a la cabeza, porque era otra actualización de Flash para instalarse en su dispositivo móvil. En 2019 todavía hay gente que piensa que Flash se debe instalar en su dispositivo móvil cuando es algo que está a punto de morir. Pero mira, lo utilizaron y les salió bien. Y una vez esa actualización estaba instalada en el sistema, pues al principio utilizaban una pantalla genérica, como la que hemos visto antes. Y después vieron que como podían sacar más beneficios, se centraron en usuarios de banca online en ciertos países, en este caso Inglaterra y sobre todo en España, obteniendo pantallas de superposición como estas. Bastante fieles a las originales, bastante convincentes y consiguiendo que los usuarios pues, introdujesen sus datos, etcétera, con la supuesta pues, pérdida de confidencialidad tanto de usuarios, su contraseña y pérdida de dinero pues, en el peor de los casos. Y esto es preocupante porque nos vuelve a demostrar que además esta herramienta estaba construida en base a otra que ya se conocía, que fue Anubis.
Y esto significa que reciclan el malware y aún así, a pesar de ser algo reciclado, algo que ya se conocía, algo que no es precisamente novedoso, con un ligero cambio se consigue que los usuarios vuelvan a picar. Y esta tendencia en Android sigue creciendo por un motivo que a mí me preocupa, y es que muchos usuarios piensan que en el dispositivo móvil no hace falta tener ninguna seguridad ni tomar las medidas adecuadas que ya toman en su dispositivo de sobremesa. Y eso es una falta de costumbre, falta de hábitos o falta de concienciación, llamémoslo como queramos. Como conclusión de esta charla, pues quiero que os llevéis 4 puntos clave. La primera, que a pesar de ser una amenaza conocida que lleva lustros entre nosotros, mínimo 15 años, pues los troyanos bancarios es algo que está en constante evolución. ¿Por qué? Porque el rédito que les da a los delincuentes es muy alto. Y eso, teniendo en cuenta que muchas de las amenazas que ellos generan no son precisamente elaboradas. La segunda es que están poniendo el foco tanto en dispositivos de escritorio, como hemos visto en el caso de Backswap, como en dispositivos móviles, centrándonos siempre en dispositivos Android. Por igual, así es y ahora, pero es muy probable que dentro de poco veamos más amenazas en lo que son dispositivos móviles que en sistemas de escritorio. No podemos decir cuándo, pero la tendencia está clara. Por desgracia, las técnicas menos avanzadas, aquellas que podían ser fácilmente identificables por la mayoría de nosotros, pues siguen siendo efectivas, con lo cual significa que pueden generar nuevas amenazas de forma constante, continua, aunque no sean muy desarrolladas, y a partir de ahí obtener beneficios por un esfuerzo mínimo. Y eso es algo que a los delincuentes les va muy bien y a nosotros nos va muy mal, porque se generan muchas muestras a diario que tienes que identificar, localizar y trabajar pues, con la tienda, por ejemplo, de Google, para conseguir eliminarlas lo antes posible. Y es algo que cuesta. Por suerte, se están generando alianzas. Ya ha indicado Google que va a colaborar con varias empresas de seguridad, entre ellos nosotros, para fortalecer la seguridad de su tienda de aplicaciones. Es un paso, ayudará, pero no se puede conseguir eliminar el 100% de aplicaciones porque la cantidad que se sube es muy elevada. Y al final tenemos que asumir que es una tendencia pues, en continuo crecimiento, especialmente en dispositivos Android, y que va a ser así a menos que haya un cambio bastante radical. Y eso es algo que pues, tendremos que hacer entre todos, tanto las empresas de seguridad como Google, como los propios usuarios. Sin más, esta es mi presentación. Si necesitáis alguna pregunta, aparte de información más técnica que podéis consultar en los documentos que he dicho, estoy ahí fuera en el stand de SET. No. Estás fuera en el stand, ¿Sí? pero también estás aquí de momento. Ah, ¿sí? ¿Puedo permitir? Con lo cual voy a hacer yo unas preguntas. Venga, va. que han preguntado precisamente los asistentes, pero antes de nada me ha interesantísima la exposición, porque yo tengo que confesar una cosa personal. Una de mis pesadillas permanentes es que enciendo el ordenador, voy a meterme en mi cuenta bancaria, tal, y de repente todos mis números, mis ahorros, me hacen ¡fas! Desaparecido. A cero. Ostras. Pero vamos, tanto que me fui un día al banco a hablar con el director y entonces le dije, David, ¿esto me puede pasar? Y me dice, no, porque hay unos sistemas y tal. Pero que es verdad que yo creo que además es una de las sensaciones, de los miedos, ¿no? que podemos tener todos en algún momento, que la facilidad o no que pueda haber. Entonces, con este sentimiento personal enlazo ya con una de las preguntas que ha hecho uno de los asistentes, que podría ser precisamente mía, porque enlaza también con esto, que es cómo de seguro se encuentra nuestro dinero en el banco. ¿Qué pasaría si sufrimos un ataque de consecuencias de robo de dinero? Pues yo diría que al menos en lo que son entidades bancarias españolas está bastante seguro, porque ya existen unos métodos para comprobar que realmente se ha producido un robo de este tipo y los bancos ya cuentan con seguros para ello, y de hecho yo he visto casos como el que tú supuestamente has soñado, pero en realidad y ese dinero se ha devuelto. Pero claro, eso requiere un proceso, primero una denuncia, una investigación por la entidad bancaria. Sé que hay predisposición. De hecho, a mí me sorprendió la predisposición en el caso de Backswap y otros incidentes similares que hemos visto, que hubo por parte de CISOs de algunas entidades bancarias, no ellas afectadas, sino sus clientes, por intentar pues, conocer esta información y responder en consecuencia para evitar que sus clientes se vieran afectados. Mi caso y mi sueño y mi pesadilla es mucho peor, porque no es que me desaparezca una parte, es que me desaparece todo. No sé si el banco, oye, pues mira, si me lo devuelve, pues fenomenal. Pero claro, enlazo también con esta pregunta, que ya has dado un poco la pauta, pero decían, ¿qué puede hacer un banco para prevenir esto?
Bueno, no es que puede hacer, es que lo que ya están haciendo, que es ¿Qué están haciendo? monitorizar campañas como estas para estar pues, avisados y sobre todo avisar a sus usuarios y tomar medidas al respecto. No es algo que esté previsto, sino que ya se está haciendo y de hecho, digo que el contacto que hay directo tanto de la parte de CISOs, tanto con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como con empresas de seguridad, es algo que se lleva produciendo desde tipo. ¿Se puede hacer mejor? Pues como todo, siempre se puede hacer mejor, tanto a la hora de, por ejemplo, nosotros proporcionar información y avisar cuando detectamos ese tipo de campañas a las entidades afectadas, o por su parte de forma proactiva molestarse en saber qué es lo que se está moviendo en tanto en cuanto afecte a sus usuarios. Siempre hay puntos de mejora y también para eso estáis vosotros. Correcto. Muchas gracias, A de verdad, Josep, vosotros, por tu intervención. Un aplauso para él, que ha sido realmente interesante. muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.